Muchas gracias. Bueno, entonces comenzando, vamos a hablar de una paciente femenino de 39 años de edad. Ella, dentro de sus síntomas, refiere episodios repetitivos de migraña y además, como antecedente, tiene antecedente quirúrgico de apendicectomía. La siguiente. Entonces, ella inicia a finales de 2017 con una revisión por medicina preventiva y posteriormente en una nueva revisión en el 2019, en un estudio de imagen se documenta la presencia de aumento de la talla ventricular y a finales del 2020 se vuelve a documentar que la talla ventricular ha ido aumentando de forma paulatina. Además de esto, prefiere cefalea que pues, ha ido aumentando también de manera progresiva, insidiosa y lenta, y acompañado a sus síntomas se encuentra la presencia de mareo y náusea. Al momento de realizar la exploración neurológica, en la fundoscopía se encuentra un discreto borramiento de las papilas ópticas y durante la exploración de los miembros se encuentra hiperreflexia generalizada, 3 cruces, y no se encuentra algún dato de focalización neurológica de los nervios craneales. Entonces aquí tenemos una tomografía donde voy a solicitar por favor a alguno de mis compañeros R1 que nos ayuden a describir esta tomografía. Hola, buenas noches. Bueno, pues es una tomografía simple, un corte axial. Em, bueno, pues no logro evidenciar lesiones en los hemisferios. Los ventrículos a este nivel de corte, pues se ven de tamaño normal. Ok, La verdad es que no tiene muy buena resolución. ok. Y ya haciendo una comparación de la imagen pasada con la nueva, ¿qué le puedes encontrar de diferencias? Bueno, pues en las superiores se puede ver pues un claro aumento de la talla ventricular. Ujú. Y bueno, por ejemplo, en la imagen inferior eh, del medio, pues se evidencia una lesión se ve isodensa, pero con una periferia de hiperdensidades a nivel de, pues, digamos, rostral al mesencéfalo, em, a nivel de la glándula pineal, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, tomando en cuenta los hallazgos que se encontraron en la tomografía previa, ¿qué sería el abordaje que ustedes proponen para este paciente? Entonces, ok. Entonces vemos que algunos ponen ventri, o sea, tercer ventriculostomía, endoscópica, biopsia. Ok. Vemos que pues ventri ha ido aumentando. ¿Algún otro tipo de estudio diagnóstico que le realizaran a este paciente o irían directamente con la ventriculostomía? Biopsia, El ventriculostomía. líquido cefalorraquídeo para muestras y marcadores. Y aquí algo importante, perdón que interrumpa. Sí. Hasta ahorita, de nuevo a regresar, tenemos una tomografía. ¿Lo meterían con esta tomografía a una tercera ventriculostomía? Lo que tratamos es simular lo que nos pasa, ¿no? Cómo nos llega el paciente. Digo, puede ser que alguien lo meta así, ¿no? Pero en este caso lo que hicimos fue pedir una resonancia. Vamos a avanzar.
Se puede meter en caso de urgencia, por supuesto, con una tomografía, pero no es lo ideal, ¿no? Y si esta paciente tiene un cuadro clínico como el que presentó Mitch, pues no es una urgencia, ¿no? Sin duda creo que se puede planear y entonces una resonancia nos va a dar mucho más información, ¿no? Adelante. Sí, doctor. ¿Algún compañero de neuroimagen que nos pueda ayudar a describir la siguiente resonancia magnética? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, perfecto. Ok, bueno, podemos empezarla desde la convexidad y, ok, desde ahí. Si vemos entonces una lesión que abarca la glándula pineal, bajándola despacio. Ujú. Bueno, no tengo el T1 simple, esta es la T1 contrastada. Desde la tomografía previa, hay un dato importante a tener en cuenta, que es cómo esta lesión, cuál es la relación de esta lesión con las calcificaciones de la pineal. Es una lesión que, si vemos, dispersa las calcificaciones, con lo que dicen como la explota hacia la periferia, no la envuelve, como otros tumores. Vemos que las calcificaciones no están en el centro de la lesión, están más en la periferia, ¿no? Eso nos puede orientar también al origen del tumor, más hacia un tumor del parénquima pineal que un tumor, por ejemplo, de células germinales, ¿no? Pensando en diagnósticos diferenciales. Y en este T1 con contraste vemos que es una lesión heterogénea, que tiene un realce más o menos heterogéneo, que sí es dependiente de la glándula pineal, que está condicionando una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Con esta secuencia que me está mostrando, Michi. Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar con Ahí esto? corroboramos los hallazgos. Ujú. Dígame, doctor. ¿Y que si querías agregar algo en este corte o te paso un sagital? Ok, doctor. Sagital. Perfecto. Sí, entonces vemos que es una lesión de la pineal que está produciendo ya compresión del tectum aparente, ya está haciendo una comprensión del acueducto de Silvio, está contactando ya el tectum mesencefálico, se expande la cisterna supravermiana, está contactando, también comprimiendo un poco el seno recto y la vena de Galeno, es importante también, lo vemos sobre todo en las axiales, ¿no? Importante que no vemos datos de diseminación, no vemos realce leptomeningio, paquimeningio, sobre todo el leptomeningio. Es importante pues, también considerar esto en el abordante quirúrgico y diagnósticos diferenciales. Pero, y lo otro que también tiene datos de que es una lesión de bajo grado, no vemos que haya una infiltración directa en las estructuras vecinas, ¿no? Pensando en un tumor de otro grado, ¿no? Más o menos sería eso con estas imágenes. Adelante. Entonces, bueno, para esta imagen de T2, ¿también alguna consideración? Si quieren, avanzamos más. Entonces, tomando en cuenta las consideraciones de la imagen presentada en la resonancia magnética, pues ¿cuál sería la sospecha diagnóstica que ustedes propondrían, tomando también en cuenta la edad del paciente y el sexo? ¿Qué edad tiene Mitch? No, 39 años. 29. Ok. A mí me Entonces, gustaría antes de avanzar, Mitch, preguntarles si cambiamos la edad, por ejemplo, y tenemos esta misma imagen en un paciente de 10 años, ¿cuál sería la primera opción de diagnóstico por edad? Un tumor de la región pineal a los 10 años. A ver quién está por ahí. Isaac Tello. Yo creo que podemos pensar más en un germinoma, esto puede ser una de las posibilidades. Hay que tomar marcadores antes de planear alguna cirugía.
Ok, muy bien. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que esta paciente tiene 60 años? ¿Cambiaría algo su opción diagnóstica o no? Sí, ya que los tumores germinales no son los principales en este grupo de edad, podemos pensar ya en algún pineloma, pineloblastoma, y en ellos sí considerar ya la resección como primera, bueno, como opción de tratamiento definitivo. Exacto, eso es muy importante porque, digo, siempre hay que considerar la edad, por supuesto, cuando hablamos de tumores, pero en tumores de la región pineal es algo muy importante, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero hay que considerar muchísimo la edad. Esta paciente pues está en una edad intermedia, ¿no? Pero bueno, adelante, Michi. Sí, doctor. Entonces, en cuanto hablamos a la región pineal, primeramente Vesalio describió a la glándula pineal como una estructura similar a una piña, pues, nacida de un pino, y de ahí es que nace como tal el nombre actual de la glándula pineal. Posteriormente, Descartes, en el siglo XVII, sugirió que la glándula pineal se llamara epífisis del cerebro, esto porque se creía que justamente la glándula era el asiento del alma, y que esta tenía pues la función de servir como una válvula de paso para el líquido cefalorraquídeo, o en ese entonces que se creía que era el paso de los espíritus del cerebro. Y pues históricamente se le había atribuido tres funciones a esta válvula. Una, la función mecánica, como esfínter entre el tercer y cuarto ventrículo. La otra, como la función espiritual, que les mencionaba previamente, y al ser el asiento del espíritu y del alma. Y finalmente, un órgano con función glandular. Y pues bueno, como actualmente consideramos, es una región con una anatomía altamente compleja, con relaciones vasculares pues también bastante detalladas, que requieren pues el estudio minucioso para poder planear algún tipo de abordaje. La función exacta en los seres humanos pues todavía se encuentra en estudio, y pues bueno, desde pues ya bastantes siglos antes, esta es una región que pues, ha causado bastante confusión en cuanto a su estudio. La siguiente, doctor, por favor. Entonces, superiormente, el esplenio, se va a encontrar el esplenio del cuerpo calloso y la teoda coroidea. Inferiormente a esta región vamos a encontrar la lámina cuadrigémina y el tectum mesencefálico. Anteriormente se va a encontrar el tercer ventrículo, y posterior a esta zona vamos a encontrar el vermicerebeloso. Y pues bueno, se considera que es una invaginación del epéndimo diencefálico entre la comisura avenular y la comisura posterior. Esta también se va a encontrar entre los folículos superiores y basal al esplenio. Tiene además un tallo delgado que va pues conectado al epitálamo, y pues en su desarrollo se considera pues que es una estructura pareada que posteriormente se va a funcionar para formar una estructura única. Ahora, en cuanto a sus características físicas como tal, el promedio se ha encontrado que tiene un largo de 7.97 milímetros y un alto y ancho de 4.25 centímetros. Es de forma ovalada, y la comisura posterior forma una base triangular al acueducto de Silvio, y los otros dos brazos son formados por la sustancia gris del mesencéfalo. Siguiente. Entonces, en cuanto a la anatomía de histología, la irrigación de la glándula pineal va a ser directamente a través de la arteria pineal, que es una rama de la arteria coroidea medial posterior, la cual a su vez es una rama de la arteria cerebral posterior. Que no, que estuvo mal, no es la pica, la arteria cerebral posterior. Y pues sus células van a ser principalmente astrocitos y las células Apud, que son células con precursores células precursoras de la toma de aminoácidos y de decarboxilación. Entonces, siguiente, doctor, por favor. En cuanto a estas imágenes, pues estas son imágenes tomadas del roto, donde podemos ver la complejidad pues, anatómica en cuanto a las estructuras vasculares que se encuentran en esta región. Entonces, en la primera imagen que tenemos a la izquierda,
pues vemos una vista lateral de la incisura tentorial del lado izquierdo, y en esta pues que se quitó el hemisferio cerebral, esto para poder demostrar justamente la región pinal. La incisura se encuentra, o es en un espacio que se encuentra en los dos bordes tentoriales, los cuales vamos pues, en la parte más posterior, y se van a dividir en una región anterior medio posterior, en la que vamos a ver, o sea, vamos a hablar específicamente, va a ser en la región posterior con respecto al tallo cerebral, y justamente ahí es donde se va a encontrar la glándula pineal, que va a estar entre el mesencéfalo posterior y el ápex tentorial. Aquí, entre las relaciones vasculares, vamos a ver que va a venir en estrecha relación la arteria cerebral posterior, a rodear al tallo cerebral, y también la arteria cerebelosa superior, que también pues, va a estar en estrecha relación con el tentorio. Ahora, la vena cerebral interna va a cruzar superiormente a la glándula pineal en la cisterna del velum interpositum, y posteriormente esta se va a unir a la vena basal de Rosenthal, la cual nace en el espacio incisural anterior. Esta además va a rodear al mesencéfalo y se va a unir al espacio incisural posterior. En el espacio incisural posterior y van a drenar pues, en la vena de Galeno. En la imagen que tenemos del lado derecho, perdón, doctor, ahí justamente ahora es una vista superior, igual de la incisura tentorial izquierda. Y aquí vamos a ver que se va a ver el techo del cuerno temporal y parte del giro paricoponcapal en una porción más rostral. Y la vena basal se va a originar en la incisura, en el espacio incisural anterior, como habíamos mencionado previamente, va a rodear al mesencéfalo y posteriormente se va a unir a la arteria cerebral interna para formar la vena de Galeno. Y pues podemos ver que tiene una estrecha relación con la cisterna cuadrigémina, y además va a estar en una cercanía bastante próxima con la glándula pineal en la porción más posterior. Y finalmente en la imagen C, esta es una imagen donde ya se retiró como tal el tentorio para poder ver la superficie superior del cerebelo. En esta pues podemos ver claramente los hemisferios cerebelosos, y en la parte más distal, hacia una porción más posterior, o sea, hacia la porción más inferior de la imagen, las partes distales de la arteria cerebral posterior, y también vemos cómo se expone el curso del azúcar. Entonces, va a tener múltiples ramificaciones, pero de ahí van a nacer también varias ramas que van a estar en contacto estrecho con, la cisterna cuadrigémina, con la placa cuadrigémina, y además pues vamos a notar también la estrecha relación de la vena de Galeno y posteriormente su curso superior para poder formar el seno recto. Siguiente, doctor, por favor. Aquí, pues para ver una porción más lateral y tener un concepto más tridimensional de esa región, en la imagen de la izquierda vamos a ver una vista posterior lateral del espacio incisural posterior izquierdo, y aquí se pueden ver la región pineal después de que ya se removió del lado derecho los lóbulos occipital, parietal y temporal, y también se removió parcialmente el tentorio para poder ver la relación del borde libre del tentorio, del seno recto y además de la vena de Galeno, posteriormente a la unión de la vena cerebral interna y de las venas basales de Rosenthal, y cómo forma un ángulo aproximadamente de 30 grados y va a ascender esta vena para posteriormente llegar al seno sagital inferior, se va a unir con él para formar finalmente el seno recto. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Entonces, la glándula pineal, pues se ha descrito que tiene una estrecha relación con la secreción hormonal, específicamente de la melatonina, la cual está encargada de regular los ritmos circadianos
Y con esta también se van a regular la secreción específicamente de algunas hormonas del eje hipoficiario, específicamente de las hormonas que están involucradas con el desarrollo gonadal. Va a estar estrechamente relacionada con la regulación de la menstruación y la función adrenal, así como de la función de la tiroides. Em, las células de la glándula pineal van a tener una función bastante similar a las de la retina, y esto es que pueden interpretar como tal los estímulos luminosos, y va a tener un input nervioso por dos vías. Una va a ser por la vía simpático ganglio cervical superior, y también por una vía polisináptica, esto para poder recibir aferencias de la vía visual. Entonces, cuando hay un estímulo luminoso, la secreción de melatonina va a estar disminuida. Y no así cuando ya se quita ese estímulo luminoso, entonces va a aumentar la secreción de melatonina. Y esto se ha visto específicamente en mamíferos que, pues bueno, cuando disminuye el número de horas que hay en el día, hay menor estímulo luminoso, y por esto hay mayor secreción de melatonina e induce como tal el estado de hibernación en estos animales. Entonces, por lo tanto, si hay un estado de hibernación, pues ya se va a perder como tal la secreción de hormonas sexuales, y por lo tanto, pues esto va a regular pues de forma muy estrecha la época como tal de apareamiento de los animales. O sea, todo esto guiado por la melatonina. Siguiente, doctor, por favor. Entonces, pues para los R1, ¿me pueden, por favor, mencionar la melatonina de cuál de los siguientes es derivado? Se encuentra por ahí Buenas noches, Hola. de la serotonina. la serotonina, exactamente. Entonces, pues la melatonina es una hormona producida por la glándula pineal, justamente como mencionó perfectamente Germán, a partir de la serotonina. Y como mencionaba previamente, es esencial para los ciclos circadianos, y pues produce efectos antigonadales, ¿no? La ausencia de melatonina produce un síndrome que se llama síndrome postpinealectomía, y este ocurre cuando hay ausencia de la producción de melatonina, y causa un síndrome similar al jet lag, en el cual pues hay una ausencia completa ¿cómo se llama? De la regulación de los ritmos circadianos. Hay varios estudios que actualmente se han basado en cuanto a la presencia o detección de la melatonina en sangre, para poder así determinar o dar seguimiento posterior a la resección de lesiones de la región pineal. Esto pues todavía se encuentra en fases de estudio, pero se ha encontrado que tiene una estrecha relación en cuanto hay presencia o detección de niveles de melatonina, entonces se puede identificar nuevamente alguna recidiva tumoral. Y bueno, ahora sí, en cuanto a los tumores de la región pineal, podemos encontrar que son múltiples tumores, son bastante heterogéneos, y que van a tener cada uno una histopatología bastante particular, siendo estos si son originarios de células germinales, o si son como tal tumores que vienen tanto de células del parénquima de la región pineal, o células que se originan de células gliales. Para poder nosotros tener una mayor sospecha diagnóstica, es necesario conocer la historia natural de cada uno de estos tumores, y pues al tener esta idea diagnóstica es como se puede predecir la respuesta al tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico con radioterapia o con quimioterapia. Y en cuanto específicamente a todos los tumores de la región pineal, podemos encontrar que 1.2% de estos tumores comprenden la totalidad de los tumores intracraneales del sistema nervioso central. Siguiente, doctor, por favor. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el porcentaje de tumores benignos de la región pineal? Ok.
Veo que la gran mayoría ahorita va por el 10%. ¿Qué más? Ajá, ok. Y bueno, pues justamente la gran mayoría mencionó que el 30%, y es justamente esa cantidad. El 30% de los tumores van a ser benignos y estos pueden curarse con cirugía. Sin embargo, la gran mayoría, un 70%, son malignos y pues dependiendo de la estirpe histológica de los tumores es que van a responder adecuadamente con cirugía, con radioterapia, quimioterapia o con radiocirugía. Para esto, pues es necesario, como bien mencionaba Marcos hace rato, hacer un abordaje tomando los marcadores tumorales, ya sea en líquido cefalorraquídeo o también en sangre, y haciendo una biopsia de la lesión para poder pues planear ya como tal la norma terapéutica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el siglo pasado, en la primera mitad, tanto Cauchy, Dandin como Van Wageningen mencionaban que los resultados quirúrgicos de la resección de estas lesiones pues eran resultados desastrosos. A veces se alcanzaba hasta de un 50 a un 100% de mortalidad en el postoperatorio inmediato. Entonces, muchas veces ya se prefería como tal no resecar este tipo de lesiones y darle seguimiento. Poppen en 1968 pues mencionó que favorecía como tal la radioterapia para este tipo de lesiones a menos de que se requiriera algún tipo de intervención quirúrgica inmediata. Esto es por datos de hipertensión intracraneal o específicamente de hidrocefalia obstructiva. Y en poblaciones específicas, como es en la asiática y específicamente en los japoneses, se ofrece la radioterapia sin diagnóstico histopatológico, esto logrando tasas de sobrevida a 5 años de 58 hasta el 70%. Y esto es debido a que hasta un 80% de las lesiones en esta región específicamente eran germinomas. Entonces la tasa de respuesta pues era extraordinaria a este tipo de tratamiento. En 1970, y bueno, ya después de la segunda mitad del siglo XX, es que la implementación de técnicas microquirúrgicas, así como técnicas avanzadas para la neuroanestesia, esto incluyendo pues poder colocar a los pacientes en sedestación, el conocimiento amplio de la anatomía de la región pineal, así como de las relaciones vasculares, tanto arteriales como venosas de esta región, y pues el hecho de que se empleara ya como tal una terapia intensiva neurológica es que permitió que aumentara como tal el acceso a opciones microquirúrgicas para resección microquirúrgica. Siguiente, doctor, por favor. Entonces, como tal, en la presentación clínica de este tipo de pacientes, de arriba de un 90 al 95% de los pacientes van a presentarse con algún grado de hidrocefalia obstructiva y dentro de esa semiología se va a encontrar cefalea, náusea, vómito o ya en estados más avanzados, alteración del estado de conciencia. Debido a la cercanía de estos tumores con los núcleos de los movimientos oculares, se puede encontrar el síndrome de Parinot. Y esto va a ser por la compresión de los núcleos rostrocaudales que van a provocar la limitación para la supraversión de la mirada conjugada. Va a haber también disociación cerca-luz. Además, se va a acompañar de nistagmo de convergencia y la retracción palpebral bilateral. Y esto es debido también a que, bueno, pues cuando hay compresión de uno solo de estos núcleos, la tosis no va a ser unilateral, sino bilateral. Entonces, estos son varios ejemplos de sinónimos para este síndrome de Parinot. Puede también llamarse síndrome mesencefálico dorsal, síndrome del acueducto de Cilio, síndrome petectal o el síndrome de Kerber-Salus Elschnig. ¿No? Entonces, en esta imagen, pues, ¿cuál es la localización que representa el fascículo longitudinal medial? So, uno, ajá,
Ok. Vamos a dar chance un poquito más. Bueno, entonces podemos ver que la gran mayoría escogió pues, de manera acertada. Justamente en esta región que se seleccionó, que es inmediatamente anterior a la región periacueductal, podemos encontrar al fascículo longitudinal medial, en el cual, pues bueno, se va a hacer una conexión directa con el núcleo intersticial de Cajal, y estos además van a conectar tanto los núcleos del sexto nervio craneal con los núcleos del tercer nervio craneal, y esto para poder coordinar como tal la mirada conjugada horizontal. Entonces, pues ya repitiendo nuevamente en cuanto al abordaje, para la evaluación inicial, pues es necesario hacer una historia clínica detallada, esto documentando primeramente si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneana y también si hay presencia de alguna alteración específicamente de la mirada conjugada o para la supraversión de la mirada específicamente, lo cual pues levanta la sospecha clínica bastante importante para lesiones de la región pineal. Esto, pues además hay que tomar en cuenta, como mencionaba previamente el doctor Moreno, la edad de los pacientes y el sexo. Esto también nos orienta hacia el tipo de lesiones que podemos encontrar en los pacientes, y también hay que tomar en cuenta si tiene algún antecedente de alguna enfermedad, entre ellos si hay algún tipo de tumoración, incluyendo el retinoblastoma, el cual se ha encontrado en estrecha relación con los pineroblastomas, o en su defecto, si hay presencia de algún otro tipo de lesión de origen germinomatoso en algún otro nivel sistémico. Posteriormente a esto, pues vamos a tomar los marcadores tumorales, esto en dos niveles, uno a nivel sanguíneo y otro en líquido cefalorraquídeo. Les he encontrado que es pues ligeramente más sensible que los niveles sanguíneos, pero sin embargo, si no es posible obtener una muestra, se pueden tomar estos marcadores. Lo que nos va a orientar hacia algún tipo de sospecha diagnóstica es si tenemos la fracción beta de la hormona gonadotropina coronárica humana, nos va a hacer sospechar hacia corocarcinoma, hacia germinomas con elementos del sincito topoblasto, y si hay presencia de elevada de alfa-fetoproteína, entonces nos va a orientar más hacia tumores del saco vitelino o a carcinomas embrionarios. Específicamente en el líquido cefalorraquídeo, también podemos encontrar la fosfatasa alcalina placentaria, la cual nos va a orientar en el diagnóstico más hacia germinomas puros. Entonces, en cuanto al manejo de la hidrocefalia, justamente como sabemos en el caso de esta paciente, tenemos que determinar si esa hidrocefalia es obstructiva y si esta ha ido aumentando de manera crónica, o si por presencia de deterioro neurológico y alteraciones del estado de despierto, pues es necesario hacer algún tipo de procedimiento de urgencia, ya sea con colocación de un sistema de elevación ventrículo-peritoneal o la realización de una tercer ventriculostomía o una punción lumbar, y pues bueno, a través de estos procedimientos, pues realizar la toma de líquido cefalorraquídeo para poder enviar la muestra para el estudio de los marcadores tumorales y también para el estudio de la citología. Entonces, los marcadores tumorales van a ser un auxiliar bastante importante para poder determinar si los pacientes, bueno, como comentábamos previamente, en poblaciones específicas, si son candidatos a radioterapia desde un inicio, o como se ha venido adoptando en las últimas décadas, la conducta terapéutica de acuerdo a la biopsia de la lesión, y esto pues a través de diferentes estrategias, ¿no? Ya sea por estereotaxia, por endoscopía o como tal por una cirugía abierta con microcirugía. Entonces, de los siguientes biomarcadores, ¿cuál solamente se va a elevar
sí hay presencia de un germinoma. Y bueno, ya lo había mencionado previamente, pero pues abrimos el poll. Ok. Entonces, en cuanto a los biomarcadores, pues justamente como mencionamos previamente, la alfa-fetoproteína puede estar presente en cualquiera de las tipos celulares de los tumores de células germinales. Sin embargo, puede estar ausente en el teratoma y definitivamente ausente en el germinoma. La hormona gonadotropina crónica humana va a orientarnos pues, con mayor fuerza hacia el diagnóstico de un coriocarcinoma y específicamente la fosfatasa alcalina placentaria hacia la presencia de germinoma. Entonces, nuevamente, les pregunto, ¿la glándula pineal es un sitio frecuente para metástasis cerebrales? ¿Cierto o falso? Ok, vamos a dar un poquito más de chance. Y pues bueno, justamente o sea, la región pineal, o la glándula pineal específicamente, es un sitio frecuente de metástasis cerebrales. Ahora, también otra pregunta para mis compañeros R1 de neurocirugía. ¿Por qué este sitio es un sitio frecuente para metástasis cerebrales? Vamos a ver, ¿quién está por ahí? Hola, buenas noches. Bueno, porque tiene capilares fenestrados al ser un órgano circunventricular. Entonces, pues Sí, no, pues carece de barrera hematoencefálica. exactamente. Ok, y bueno, justamente aprovechando, Rodolfo, tu participación, ¿conoces algún otro órgano circunventricular? Pues, pues la eminencia media es Ujú. uno, el órgano subfornical, subcomisural, Ajá. el área postrema, Ujú. neurohipófisis, en algunas bibliografías igual se menciona, y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ok, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues ya considerando esta tabla de la clasificación de la OMS para tumores del sistema nervioso central, ya pues, clasifican de manera más específica los diferentes tumores que se van a encontrar en esta región y pues por orden de frecuencia, siendo los tumores de células germinales los más frecuentes, cerca del 60% de los pacientes, y siendo el más frecuente y el más prevalente el germinoma. Posteriormente vamos a encontrar a los tumores del parénquima pineal, que van a ser o comprender un 30% de los tumores en esta región, yendo desde el pineocitoma, desde el tumor de diferenciación intermedia o el pinealoblastoma como tal. Y los tumores de estructuras adyacentes o de soporte de la región pineal, así como del tejido glial, que van a comprender un 10%, que van a ser los gliomas, ependimomas, papilomas de plexos coroides y los meningiomas. Y como tal, ya tumores o lesiones parecidas a tumores que no son neoplásicas, podemos encontrar en un menos de un 1%, por 1% a quistes aracnoideos, a quistes pineales, neurocisticercos, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, entre otros, ¿no? Y en el total de todas las lesiones, pues menos del 0.1% a las metástasis de la región pineal. Entonces, en una corte de pacientes pediátricos, se encontró que en este tipo de pacientes la incidencia va a aumentar, perdón, la prevalencia va a aumentar hasta un 2.5 a 8.5% de todos los tumores intracraneales. Y en este estudio específicamente, los autores, en este artículo de Sasue, se simplificó la incidencia de la región pineal según la estirpe histológica, como hemos visto en la clasificación de la OMS, y fueron asignando una bandera dependiendo a la incidencia, así como el pronóstico, dependiendo de cada una de la clasificación histológica. Entonces, siendo los germinomas de un riesgo bajo, esto debido a su alta respuesta al tratamiento con radioterapia,
y aumentando conforme iban diferenciándose las lesiones. O sea, con un riesgo intermedio para el germinoma con componente del sitio trophoblasto, y para los tumores no germinomatosos, ya sean los del saco, tumores del saco vitelino, los carcinomas embrionarios, colocarcinomas, y los tumores de células germinales mixtos con un grado alto para malignidad, estos por el grado de agresividad y también por la baja respuesta al tratamiento multimodal. En cuanto a los teratomas, pues ahí dependía, ¿no? Si son maduros, tienen un muy bajo riesgo para malignidad. Si son inmaduros, pues ya tienen un riesgo intermedio. Y ya hablando específicamente de los tumores de la región pineal, del parénquima pineal, el pineocetoma siendo un grado 1, o sea, un tumor benigno, un grado muy bajo de riesgo para malignidad y además con un buen pronóstico, y no así para cuando existía algún pineoblastoma o algún tumor de diferenciación intermedia, entonces ya tenían un grado de agresividad mucho más alto. Por el grado bajo de incidencia de astrocitomas, de linfomas, de tumores rhabdoides, así como retinoblastoma o metástasis en esta población en específico, pues no fue posible como tal clasificarlas. Entonces, cuando ya se considera como tal a las lesiones de la región pineal, esto para hacer una cirugía abierta o para poder hacer una biopsia que no sea a través de un abordaje endoscópico, se puede considerar un abordaje supracerebroso infratentorial, un abordaje transtensorial occipital o también una biopsia por estereotaxia. La siguiente, doctor, por favor. Y pues bueno, otra de las clasificaciones que también nos pueden ayudar para poder determinar esto por algún estudio de imagen, el origen de las lesiones, pues va a ser dependiendo de dónde se haya localizado la lesión de manera inicial. Esto pues va a incluir el área tectal, el área pineal o el área acueductal como tal. Y esto pues para poder hacer como un diagnóstico un poquito más fino, no invasivo, y los tres van a provocar obstrucción del acueducto, ¿no? Entonces, por eso estos tres tipos de tumores pues se van a incluir como tal, como tumores de la región pineal. Entonces, ¿por qué va a haber hidrocefalia? Perdón, una atrás, por favor, doctor. ¿Por qué va a haber hidrocefalia? Porque el acueducto de Silvio pues es una estructura en forma de túnel bastante estrecha que comunica el tercer y cuarto ventrículo, y cualquier tipo de compresión a este nivel va a provocar hidrocefalia triventricular, lo cual pues va a proceder a tener un cuadro de hipertensión intracraneal, lo cual pues puede poner en riesgo como tal la vida del paciente. La siguiente, doctor, por favor. Entonces, cuando hablamos de tumores acueductales, van a ser tumores que no incluyen tumores de las células germinales. Los marcadores tanto del líquido subarachnoideo como en sangre van a ser negativos, y generalmente se van a tratar ya sea de gliomas o de ependimomas. Específicamente si son gliomas, pues van a ser gliomas bastante agresivos. Entonces, ¿cuál de las siguientes mutaciones se asocia al glioma difuso de la línea media, que es el tipo de glioma que podemos encontrar en esta localización? Ok. MP19Q, K27M. Vale. Ok, IDH. Ujú. Ok, ok. Bueno, entonces, justamente como la mayoría opina, la mutación K27M va a ser la mutación que va a estar asociado al glioma difuso de la línea media, y pues se ha reportado como un grado 4 de la OMS con un grado de malignidad bastante alto, y que pues además va a tener un comportamiento bastante agresivo. La mutación OP19Q pues va a ser pues
predominantemente en oligodendrogliomas, y tanto la mutación IDH1 e IDH2 pues, se va a encontrar en astrocitomas grado 2 y 3, incluso también puede ser un marcador de agresividad para el glioblastoma como tal, pero no clasificado como difuso de la línea media. Entonces, pues ya guiándonos como tal en la clasificación que mencionaba previamente, en la región o tumores de la región tectal se va a encontrar un balonamiento del techo, y esto pues puede incluir pues ya sea lesiones o extensiones de la lesión talámicas. Cuando sospechamos de tumores acueductales, nos van a dar una imagen en la cual pues, se van a ver lesiones discretas dentro del acueducto de Silvio como tal. Cuando son tumores de la región pineal, estas lesiones van a tener un epicentro por arriba del tectum en la región pineal, y cuando son tumores periacueductales, van a ser lesiones localizadas en el acueducto, que no van a ser discretas, o sea, van a tener como un grado infiltrativo mayor, y van a invadir el tejido periacueductal. Cuando hablamos de tumores complejos, pues vamos a hablar de lesiones grandes que pueden ser o no claramente definibles y que van a tener algún comportamiento de los otros grupos. Y en esta imagen o diapositiva como tal, pues no sé si los compañeros de neuroimagen también nos pueden hacer algún tipo de comentario acerca del comportamiento de estas lesiones para el diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, continuando con la siguiente, por favor, doctor. Ahora, para continuar con el abordaje, pues como hacíamos específicamente en el caso de la paciente que tenemos en nuestro caso, es necesario considerar si la paciente va a requerir de una resonancia magnética de neuroeje. Esto, pues bueno, hay que tomar en cuenta la sospecha diagnóstica que tenemos de nuestro paciente. Si se trata de una lesión benigna, entonces pues no va a ser necesario como tal realizar una resonancia magnética de estas características, y no así si se tiene la sospecha de una lesión maligna con un componente ya invasivo más predominante, entonces sí se tiene que realizar este estudio. Retomando pues justamente la toma de líquido cefalorraquídeo para los marcaderos tumorales, y pues bueno, en esta tabla, ya viendo más específicamente, la fosfatasa alcalina placentaria, lo cual nos va a indicar más como tal la presencia de un tumor, de un germinoma, y el resto de los marcadores tumorales, específicamente la hormona gonadotropina crónica humana, pues va a ser más indicativa hacia, por ejemplo, un germinoma con componente de cincitotrofoblasto o un colocarcinoma. Y pues bueno, también en Estados Unidos se hace o se procesa como tal la mutación c-KIT, y esta mutación lo que nos va a indicar, nos va a poder dar un diagnóstico como tal de un germinoma. Eso, y pues va a estar presente tanto en un germinoma puro, tanto como un germinoma con componente del cincitotrofoblasto. Una pregunta antes de que continúes. ¿Quién Sí. nos puede decir cuál es la principal utilidad de los marcadores tumorales? ¿Para qué nos sirven? ¿Alguien de neurocirugía? Eliezer Villanueva. Buenos días, noches, perdón. Sí, pues es para el abordaje de la lesión y para considerar si podemos hacer una resección o solamente tomar biopsia. Ok, bueno. Sergio, hola. Sí, adelante. Una es diagnóstico, por supuesto, pero la otra que utilizan mucho principalmente en pacientes pediátricos es seguimiento y respuesta de tratamiento. Exactamente. Sí, gracias, Víctor. Eso es lo más importante. Es muy raro que podamos hacer un diagnóstico que evite la cirugía o al menos la toma de biopsia en pacientes con tumores de la región pineal. Generalmente la gran mayoría necesitan biopsia confirmatoria.
salvo que alguno de los marcadores esté extremadamente elevado y que nos hable de un coriocarcinoma, por ejemplo, ¿no? O un tumor del saco vitelino. Pero cuando están discretamente elevados no nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Y como comenta Víctor, lo más importante es que cuando tenemos uno que sí está francamente elevado, pues nos va a ayudar, por supuesto, a darle seguimiento seriado, y cuando empieza a subir nuevamente el marcador, nos habla de que está reactivándose el tumor. Entonces, eso es lo más importante, más que para el diagnóstico. Gracias, adelante. Muchas gracias, doctor. Entonces, tomando en cuenta las características que habíamos comentado en las resonancias magnéticas, es que también nos pueden ayudar hacia el diagnóstico diferencial de las lesiones, tomando en cuenta su origen tectal, pineal o acuductal, y esto pues para poder orientar más el abordaje diagnóstico. Cuando se toma en cuenta una imagen, ya sea en sagital y en axial del espectro mesencefálico, entonces cuando son lesiones de origen tectal, generalmente no van a estar bien delimitadas, y eso tanto a nivel, perdón, en la proyección sagital como en axial. Cuando se encuentra alguna lesión de la región del parénquima pineal, vamos a encontrar que la lesión va a desplazar el parénquima anteriormente y hacia abajo. Esto evidenciado tanto en la lesión, digo, en una proyección axial y sagital, y cuando es la imagen, perdón, la lesión originaria de la región acueductal, se puede ver que va a haber un balonamiento de la región tectal y adelgazamiento de esta misma región. Y que cuando se ve la imagen en un corte axial, la región periacueductal pues va a estar ensanchada, y además va a estar desplazada lateralmente y posteriormente. La siguiente, doctor. Entonces, este es un diagrama de flujo que realizaron en el Hospital Universitario de Helsinki. Este grupo de estudio es el grupo de estudio del doctor Choque Velázquez, en el cual se tomó en cuenta 160 pacientes para lesiones tectales, en las cuales se determinó, y primeramente se realizaba el abordaje a través de una tercer ventriculostomía endoscópica o colocación del sistema de derivación, dependiendo del paciente si tenía hidrocefalia o no, y a través de este abordaje tomar la biopsia para poder determinar el diagnóstico. Perdón, no mencioné, es el grupo de estudio del doctor Ernest Mieni. Pues bueno, inicialmente hacían este abordaje. Posteriormente, conforme fue aumentando la experiencia del cirujano, y debido a que siempre se encontraba como tal el jefe de servicio, que era el doctor Ernest Mieni, en caso de que hubiera urgencias por este tipo de tumores, independientemente de que fuera de cualquier estirpe histológica, el abordaje fue cambiando hacia hacer una resección completa de la lesión, para no tener que así dejar algún tipo de sistema de derivación, sino que resolver la hidrocefalia en ese momento. Entonces, desarrollaron como tal el algoritmo, en cual, pues bueno, si se encuentra un tumor de la región pineal y se encuentra hidrocefalia, pues es necesario tomar marcadores hormonales, también hacer la biopsia endoscópica y hacer una ventriculostomía si se encuentra el endoscopio como tal, o si se encuentra un cirujano con el suficiente expertise para hacer la resección de este tipo de lesiones, pues bueno, resolver como tal la lesión. Si el paciente no llega con hidrocefalia, entonces se hace de la misma manera la toma de los marcadores tumorales en el líquido cefalorraquídeo, y de aquí, pues bueno, va a haber dos vertientes, ¿no? Si tiene marcadores negativos, entonces se tiene que considerar cuál es la lesión más frecuente en la población, ¿no? Como mencionábamos, pues va a cambiar en diferentes poblaciones. Si es en la población japonesa, pues bueno, tomar en cuenta tumores de células germinales. Si no son esos, entonces pues ya se puede pensar en otro tipo de abordaje.
Si prevalentemente son tumores de células germinales, entonces se tiene que proceder a tomar la biopsia y si son positivos, entonces ya como tal se hace radioterapia y quimioterapia. Si estos son negativos para este tipo de tumores y negativos para un teratoma maduro, entonces, dependiendo del tamaño, es que se va a hacer la resección. Si es menor de 3 centímetros, se puede proceder a hacer una remoción, una resección completa de la lesión, más tratamiento adyuvante. Si es mayor de 3 centímetros, entonces se procede a hacer una descompresión por resección parcial de la lesión y posteriormente se va a determinar si el tumor es ya sea un tumor de células germinales o un glioblastoma, donde pues bueno, se va a completar el tratamiento con radioterapia y quimioterapia y si es positivo para un teratoma maduro, entonces se procede a hacer una resección completa de la lesión. Diagrama de flujo pues se propuso por este grupo de trabajo. Sin embargo, como tal no existe una guía de consenso para el tratamiento o el abordaje de este tipo de lesiones. Entonces se maneja diferente dependiendo pues, del centro en el cual se esté estudiando este tipo de pacientes. Específicamente pues, en el instituto, lo que pues, se hace por parte de oncología neuroquirúrgica, pues es la toma de biopsia y que se envíe la lesión a un trans o operatorio a patología para poder determinar si es un germinoma o no, o una lesión no germinomatosa. Entonces, si se trata de una lesión germinomatosa, se detiene la cirugía y se procede a enviar al paciente a radioterapia o a radioneurocirugía. Si es algún otro tipo de celular, entonces se procede con la resección de la lesión. No sé si alguna otra los equipos quirúrgicos tengan algún otro tipo de abordaje para este tipo de lesiones. Nada más, Mitch, me gustaría comentar lo que ponen aquí, no sé si se ve el señalador, pero lo que vemos aquí en donde no hay respuesta, en donde le dan primero terapia de quimio radio, no hay respuesta y se opera, es lo que se llama como second look. Y es una forma también de abordarlos, ¿no? Es decir, si se trata de un paciente de células germinales que tiene marcadores moderadamente elevados, probablemente se trate de un tumor mixto, ¿no? Germinal. Y eso que quiere decir que tiene áreas que son radiosensibles y áreas radioresistentes. Entonces, darle tratamiento adyuvante va a permitir que responda a la parte radiosensible y después operamos ya un tumor más pequeño de la parte radioresistente. Esto es lo que se llama como second look. Ok. Si quieres, seguimos porque ya estamos sobre el tiempo. Ok. Entonces, para la toma de biopsia o la resección de las lesiones, entonces en este diagrama pues es como bastante simplificado. Se pueden hacer diferentes abordajes. El número 1 por un abordaje posterior transcalloso, en el número 2 por un abordaje transventricular, el número 3 por un abordaje transtemporal, en el 4 por un abordaje supracerebroso infratentorial, o el número 5 por un abordaje con un paciente en prono 3/4, en sedestación y con un abordaje occipito transtentorial. Y pues bueno, esto lo que ejemplifica es pues, las diferentes modalidades para tratamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso de una lesión de la región pineal. Caso inicial, de hecho. Y pues le voy a pedir a alguno de nuestros compañeros R3 o R4 que nos ayuden a describir la lesión. Este Mitch es el que presentamos inicialmente. Entonces, ese ya lo comentamos. Si quieren, más bien lo vuelvo a presentar y ya, ¿qué le harían, ¿no? a este paciente? Déjenme regresarme. A ver si... Ahí. Me voy a detener en la lesión. Y viéndolo ahí de todo lo que hemos platicado, ¿qué abordaje le harían o qué le harían? Un comentario ahí, la mayoría está poniendo biopsia por endoscopía y tercera ventriculoscopía endoscópica, sin duda es una buena opción. El que está poniendo resección por vía supracelulosa infratentorial
que también es una opción. ¿Qué sería muy importante hacer durante la cirugía? Que es prácticamente obligado a hacerlo. ¿Quién lo dice? Acuérdense que si hacemos una cirugía abierta para un tumor de la región pineal, tenemos que pedir un transoperatorio. Si nos dicen en ese transoperatorio que es un germinoma, ahí se debe determinar la cirugía, porque son tumores extremadamente radiosensibles, ¿no? Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Entonces, intentar quitarlo cuando es radiosensible, pues estamos sometiendo al paciente a un riesgo innecesario. Por eso es muy importante hacer un transoperatorio en estos pacientes. Déjenme avanzar. Entonces, aquí tenemos otro caso. Bueno, perdón, Mitch, este es el mismo caso, nada más es una actualización de la tomografía. Y déjame comentar aquí, esto es lo que se hizo. Esta fue una tercera ventriculostomía. Me voy a ir ya más rápido. Esto ya lo vimos en alguna otra sesión también. Y se hizo finalmente la toma de biopsia. Ahí estamos viendo la lesión. Se tomó la biopsia y por supuesto se tomó líquido cefalorraquídeo para marcadores, como se comentó. Estos son los marcadores en donde vemos que prácticamente todos ellos están en niveles normales, ¿no? Es decir, no hay elevación de ninguno de los marcadores. Si quieres continuar o si quieres, ¿sabes qué? Nos saltamos ya un poquito esta parte y nos vamos a algunos casos, ¿no? Sí, doctor. Sí, esto es nada más para comentar las opciones de biopsia por estereotaxia, que sin duda es una opción. Abordajes endoscópicos, como ya lo comentó Michelle. Me voy a saltar por cuestión de tiempo esto. Este es un caso que operamos en el instituto ya hace varios años, me parece ahí dice la fecha, creo que es 2006. No, ¿cuánto dice? Eso es. Bueno, no está la fecha. Pero bueno, aquí es un tumor de la región pineal que resultó ser un meningioma, ¿no? Vemos como la imagen es muy sugestiva de meningioma. Si estuviera en la convexidad, pues a lo mejor no dudaríamos. Estando en la región pineal ya vimos que no es de lo más frecuente, pero sí es una opción como en este caso. Se hizo una resección completa y fue un meningioma grado 1 meningotelial, ¿no? Y la paciente evolucionó favorablemente. Me voy a saltar ya esta parte. Y si quieres, Mitch, retomar ya nada más esta parte de radioterapia y ya casi acabamos. Entonces, la radioterapia está bastante indicada para pacientes con tumores malignos, ya sea de origen glial, pineal o de células germinales. Y pues, este es uno de los esquemas recomendados. Es una dosis de 55 Grays en fracciones de 1.8 Grays, dando una dosis de 40 Grays al sistema ventricular y 15 Grays adicionales al lecho tumoral. Y pues aquí también quería pedir la opinión de los compañeros del servicio de radioneurocirugía, pues acerca de este esquema de tratamiento y pues si es que conocen algún otro esquema para el tratamiento de este tipo de lesiones de la región pineal. ¿Quién está por ahí? Déjenme ver la lista. Hola, doctor. Buenas noches. Gabriel Contreras de... Sí, Gabriel. ¿Qué tal? El esquema que estás presentando y las dosis radicales están ejemplificando un paciente que se va a someter solamente a radioterapia como única modalidad. Actualmente, un paciente con un diagnóstico de un germinoma puro se recomienda que sea sometido previamente a quimioterapia de forma neoadyuvante con carboplatino topósido 3 ciclos y alternar con fosfamida y se valora la respuesta. Si tiene una respuesta completa, podemos disminuir las dosis que vamos a darle al sitio involucrado. El sistema ventricular lo llevaríamos a 18 Grays y considera un boost hasta los 30 Grays en caso de que haya una respuesta completa. En caso de que haya una respuesta parcial al tratamiento con quimioterapia, podemos irnos hasta 24 Grays al sistema ventricular y darles un incremento de 12 Grays más a lo que es al tumor primario, o al residual o al lecho tumoral, ¿no? Eso es hablando de un germinal puro. En cambio, si es un no germinal, ahí se recomiendan otro tipo de esquemas de quimioterapia y las dosis se incrementan un poquito más de 30 a 36 Grays
Y pues si se trata de una histología que es un pineloblastoma, ahí lo tratamos similar a un meduloblastoma con radiación craneoespinal y dosis hasta 54 grays al primario. Y si es un pineocitoma, pues se trata como un glioma pues de bajo grado, ¿no? Ya sea observación o darle radioterapia adyuvante al residual. Claro, o radiocirugía incluso, ¿no? Claro, o radiocirugía. Perfecto, gracias, Gabriel. Me voy a saltar esto a algún caso, así que ya para terminar, si quieres comentar estos, ya son creo que 3 casos y acabamos. Son muy rápidos. Doctor. Entonces, este es justamente un caso en el cual se ejemplifica una lesión de origen germinomatoso, germinoma, en el cual, pues justamente lo que se procedió a hacer es dar tratamiento con radioterapia, con una diferencia de 11 meses entre cada imagen, y vemos que, pues, básicamente la lesión se redujo casi en su totalidad. Entonces, esto lo que nos indica es que la respuesta al tratamiento es pues bastante importante y con una sobrevida bastante aceptable a 5 años, ¿no? Como hemos comentado, el 50-70%. Claro que entiendo, de acuerdo a lo que dice Gabriel, si este paciente nos llegara ahora, pues le tocaría más bien primero quimio, neoadyuvante y después la radio, ¿no? Ese sería como un caso como el que comentaste, ¿no? Así es. Ok. Un caso con invasión. Tenemos pues justamente una lesión multifocal, en la cual pues vamos a ver uno de sus orígenes justamente en la región pineal y además que va a tener un componente supracelular, básicamente todo sobre la línea media, ¿no? No sé por qué no está proyectándose el sagital. Ahí va. Entonces vemos el componente suprainfratentorial, el componente supracelular y también con un componente sobre el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo también y hacia la rodilla del cuerpo calloso también podemos encontrar un componente tumoral. Exacto, que esto es lo que puede llegar a pasar cuando no nos apuramos a tratar a los pacientes. Se pueden diseminar de esta forma, ¿no? Así es. Y finalmente tenemos otro caso complejo en el cual encontramos de la misma forma una lesión en la región pineal en la cual pues hay involucro de las venas basales de Rosenthal, también hay involucro de la vena de Galeno y hasta su porción más dorsal, pues vemos como incluso ya involucra a, como mencionaba, la vena de Galeno y posteriormente incluso toca ya el tentorio y pues hay que tener en consideración su involucro con el seno recto. Pues estas son consideraciones que hay que tener a la hora de decidir el abordaje quirúrgico. No sé, igual de forma algún R4 o un R5 de neurocirugía que nos pueda hablar de las opciones de tratamiento quirúrgico para este paciente. Se los pongo otra vez. ¿Qué le harían a este paciente? Imagínense que les llega así, le piden marcadores en sangre, son negativos. Los ventrículos ya están derivados, les llegó ya derivado. ¿Qué opciones tienen de los abordajes que comentamos? ¿Algún R4 otra vez? ¿Quién está? Oh, por ahí está Pedro. ¿Qué le harías a este paciente? Pedro Joaquín. O Miriam. Hola, doctor. Buenas noches. Sí, Ay, disculpe. adelante. Bueno, tenemos un tumor de la región pineal, afecta la cisterna cuadrigémina. El ángulo del tentorio es bastante pronunciado. Si paso una línea a nivel intercomisural, es alrededor de unos 60 grados. Entonces, propondría un abordaje interhemisférico occipital o precuneal
transtentorial para poder llegar a la lesión, teniendo cuidado de no lesionar tanto la vena de Galeno como la Rosenthal, que están involucradas dentro del tumor. Perfecto. ¿Y qué más harían en cirugía? Les comento porque es un caso real, ¿no? Es decir, aquí no hay que olvidar lo que les comento, hay que mandar un transoperatorio siempre. Si en este caso te reportan, como fue el caso, un tumor germinal, van a ver el resultado con el tratamiento adyuvante. ¿Ok? Entonces, someterlo a una cirugía resectiva, pues es algo que no se debe de hacer cuando te reportan germinoma. Por supuesto, si te reportan otra cosa, por supuesto que hay que quitarlo, ¿no? Eso es muy claro. Gracias, Pedro. Sí, ¿cómo no? Ya para terminar, comento este caso, Mitch, nada más rapidísimo. Una paciente femenina de 28 años de edad que llega sin antecedentes de importancia. Se hizo un check-up que incluyó una tomografía de cráneo y reporta una lesión en la región pineal. Está asintomática, con exploración neurológica normal y tiene esta lesión. Estas son fotos, no es video. ¿Alguien que quiera comentar sobre lo que estamos viendo ahí en la región pineal? Porque esto es algo que seguramente van a ver en algún momento y el comportamiento a veces es un poco diferente. Sí. Menciona en el chat, Miri, es un quiste. Ok, exactamente. Esta es la imagen muy característica de un quiste de la región pineal. Y estos quistes de la región pineal, lo más que hay que hacerles es pedirles marcadores en sangre. Si son negativos, pues se vigila. Y la probabilidad de que un quiste de la región pineal de este tamaño crezca es extremadamente baja, ¿no? Entonces, no es una paciente que sea candidata de inicio a cirugía. No sé, por ahí creo que está el doctor Ramos Pic. No sé si quiera comentar con la experiencia que tiene sobre estos quistes, ¿no? Que son muy frecuentes o más frecuentes en pediatría que a nivel de adultos. No sé si está por ahí. O ya no, ¿verdad? Creo que no. No. Bueno, entonces, estos pacientes, yo tengo al menos tres mujeres con quistes de la región pineal, de la glándula pineal en seguimiento. Nunca han crecido y si revisan la literatura, pues es raro que crezcan, ¿no? Básicamente es eso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sabada. Adelante, doctor. Oye, a ver, yo me quedé con una duda. Hiciste la pregunta al doctor Mondragón sobre que son frecuentes las metástasis. Y la mayoría contestó que son frecuentes. Sí. ¿Es correcto? Así es. Doctor Mondragón. Así es, así es. Es un sitio que puede ser frecuente para metástasis. Sin embargo, cuando se toma en consideración todo el ponderado de tumores específicamente en la región pineal, son pues la minoría. Justamente como veíamos en la serie reportada por la OMS para la clasificación del 2007, está reportado en 0.1% de los pacientes con tumores en la región pineal. Exactamente. 0.1 significa muy raro, porque ahí el concepto de decir frecuentes quiere decir que son muy frecuentes comparados con otros. Y más bien la respuesta debería ser, son raros. Una cosa es que haya una alta susceptibilidad o potencial de desarrollar una metástasis porque no exista barrera hematoencefálica y eso lo hace susceptible de metástasis de vía hemática, y otra cosa es que sean frecuentes. Entonces, más bien la respuesta ahí debe decir son raros. Y precisamente en las series son menos del 1%. Entonces, lo quiero comentar así porque en la sesión queda como la idea de que las metástasis son frecuentes. Y no, yo creo que el comentario debe ser, las metástasis son raras, pero hay susceptibilidad o potencialmente desarrollar metástasis. Y las que han sido reportadas con más frecuencia son las de pulmón, ¿no? Y en mujeres, pues mama. Pero yo creo que eso sí lo tienen que conocer los residentes para que no se vayan con la finta de que son lesiones frecuentes, ¿sí? Yo llevo ya 27 años en la neuroradiología y pregúntame cuántas metástasis he visto, ¿no?
de ver 20 y tantos casos de resonancia de cráneo todos los días, pues son muy raras las metástasis. Yo he visto, si acaso, 3 o 4 casos en toda mi vida, ¿no? Entonces, sí es que hay que tomarlo en cuenta ese punto, ¿no? Sí, gracias, doctor Tabada. Eso es muy importante porque sin duda la susceptibilidad existe por lo que comentó Rodolfo Villalobos, ¿no? Es decir, por la ausencia de barrera hematoencefálica lo hace susceptible, pero es cierto que en la realidad la probabilidad de tener una metástasis ahí es rara, pero sin duda también es algo de lo que tenemos que tener en mente siempre en estos pacientes con tumores de la región pineal, porque como comentaba, yo recuerdo muy bien al doctor Gómez Yata, ¿no? Donde nos hacía recitar prácticamente todos los tumores que podían existir en la región pineal y hacía mucho énfasis en que las metástasis eran una opción, pero es igual, por ejemplo, las metástasis que hemos visto en el ángulo poncerebeloso y que pueden simular un schwannoma, o las metástasis que están a nivel de la silla turca y que pueden simular un adenoma de hipófisis, pues son raras y simplemente yo creo que el mensaje, como comenta el doctor Tabada, es saber que pueden existir metástasis ahí, pero como lo comentó Michelle muy bien en esa tabla de frecuencias, pues está en el último lugar, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Nada. Bueno, pues muchas gracias por la presencia y nos vemos en una semana. Buenas noches.